A continuación estudiaremos los pasos necesarios para establecer estructuras de Lewis. Bueno, pero para poder desarrollar estos pasos en la determinación de la mejor estructura de Lewis para una molécula, debemos utilizar la representación de kernel o notación electrónica de punto. ¿En qué consiste la representación de kernel? Es una forma sencilla de escribir la distribución electrónica. Y para ello se utiliza el símbolo químico de los elementos, los cuales van a representar el núcleo, es decir, las partículas del núcleo, y los electrones internos o electrones que no pertenecen al último nivel o a la capa más externa, es decir, los electrones de valencia. Estos electrones de valencia van a estar representados alrededor del símbolo químico mediante puntos, por eso se denomina representación electrónica de puntos. Aquí tenemos el ejemplo del nitrógeno. Podemos considerar otros elementos. Para el nitrógeno, su distribución electrónica o configuración electrónica, de acuerdo a su número atómico Z igual a 7, es 1s2, 2s2 y 2p3. Podemos ver que el nitrógeno tiene entonces dos niveles de energía. En el primer nivel, correspondiente al subnivel 1s2, aquí el nitrógeno tiene dos electrones, pero en el nivel 2, constituido por los subniveles 2s y 2p, si sumamos los superíndices, es decir 2 y 3, nos da un valor de 5. Ese valor de 5 corresponde a los electrones de valencia o electrones del último nivel, que para el nitrógeno es el nivel 2, y esos 5 electrones son los que están representados mediante la notación electrónica de punto o representación de kernel. O sea que los dos electrones del primer nivel de energía que se encuentran en el subnivel 1s2 están también indicados en el símbolo químico del elemento, en este caso del nitrógeno, y por tanto decimos que lo que son los protones y los neutrones que están en el núcleo, lo mismo que los dos electrones del nivel 1, están representados por el símbolo químico del nitrógeno. Y estos 5 puntos alrededor del símbolo químico del nitrógeno son entonces los electrones de valencia del nitrógeno, o electrones del último nivel, 2 más 3 igual a 5. Y de esta forma también se puede hacer para los demás elementos en la tabla periódica. Por ejemplo, el oxígeno tiene 6 electrones de valencia. Entonces se representa el oxígeno mediante su símbolo químico O mayúscula y alrededor 6 electrones representados mediante puntos. O el carbono, por ejemplo, que tiene 4 electrones de valencia. Se coloca el símbolo químico del carbono, que es una C mayúscula, y alrededor 4 puntos indicando los 4 electrones de valencia del carbono. Bueno, la representación de kernel es entonces muy importante para poder entender cómo desarrollar estructuras de Lewis. Vamos entonces al paso número 1. El paso número 1 consiste en determinar el número de electrones de valencia de cada átomo en la molécula. En este paso vamos a determinar todos los electrones de valencia de cada uno de los átomos de los elementos presentes en la molécula. Pero debemos tener presente que en este paso hay que tener en cuenta si son átomos de elementos representativos o átomos de elementos de transición, porque las reglas van a variar dependiendo de si tenemos elementos de los grupos A o de los grupos B. Si tenemos átomos de elementos representativos, es decir, de los elementos de los grupos A, tenemos que el número de electrones de valencia van a corresponder al número del grupo al cual pertenece el elemento que se considera en la tabla periódica. Por ejemplo, el carbono pertenece al grupo 4A, 4 en números romanos, y como es un elemento representativo, entonces tiene 4 electrones de valencia. El nitrógeno, como ya vimos,
el nitrógeno pertenece al grupo 5A, entonces tiene 5 electrones de valencia. El oxígeno pertenece al grupo 6A, tiene entonces 6 electrones de valencia. Y esto lo podemos ver resumido en la presente tabla. Sabemos que los elementos representativos presentan como últimos subniveles del último nivel de energía la terminación en S y P. En el caso de los elementos representativos, recordemos, están indicados por números romanos y una letra A mayúscula. En esta tabla tenemos elementos característicos de estos grupos. Tenemos sodio, que pertenece al grupo 1A, el magnesio, que pertenece al 2A, el aluminio pertenece al 3A, el silicio pertenece al 4A, el fósforo pertenece al 5A, el azufre al 6A, cloro al 7A y argón al 8A. Y tenemos también los símbolos químicos de esos elementos y la distribución electrónica de la última capa. Vemos que el sodio, en su última capa o último nivel de energía, presenta una configuración electrónica de 3s1, 3p0 y el magnesio de 3s2, 3p0. Este 0 quiere decir que estos elementos están completando el subnivel S. No tienen electrones en el subnivel P del último nivel. Pero cuando empezamos a estudiar la distribución electrónica del aluminio, en adelante podemos ver que se empieza a completar el subnivel P, desde 1 hasta 6. Debemos tener muy claro que en el subnivel S, o cuando tenemos un subnivel S, en este solo caben 2 electrones, y en un subnivel P hay espacio hasta 6 electrones. Pero ¿qué es lo importante de estudiar esta última capa o último nivel de energía? Es que la suma de los electrones de los subniveles del último nivel nos da el número de electrones de valencia y es igual al número del grupo. Vemos que el sodio tiene, o más bien nos da como suma, 1 más 0 igual a 1, un electrón de valencia, y el sodio está en el grupo 1A. El magnesio, si sumamos los electrones de los subniveles del último nivel, nos da 2 más 0 igual a 2, y el magnesio está en el grupo 2A. El aluminio nos da una suma de los superíndices de 2 más 1 igual a 3, 3 electrones de valencia correspondientes al grupo 3A. Y el silicio, también en representación del carbono, presenta una suma de los electrones de la última capa o de los últimos subniveles de energía igual a 2 más 2 igual a 4, y el silicio está en el grupo 4A, y así sucesivamente. Entonces no tenemos problema en determinar el número de electrones de valencia o electrones del último nivel cuando tenemos en la fórmula molecular átomos de elementos representativos. Es muy sencillo entonces. El número de electrones de valencia corresponde al número del grupo. Y ya se efectúa entonces la representación de kernel o representación por medio de puntos. Por ejemplo, el sodio ya sabemos que tiene un electrón de valencia, entonces se coloca el símbolo químico del sodio, que representa los protones y neutrones en el núcleo, lo mismo que los electrones que no pertenecen al nivel más externo o último nivel, y colocamos un punto correspondiente al electrón que se encuentra en el último nivel de energía o capa externa. El magnesio sabemos que tiene 2 electrones de valencia, entonces se coloca el símbolo químico del magnesio y 2 puntos alrededor. El aluminio tiene 3 electrones de valencia, el carbono 4, lo mismo el silicio, el nitrógeno 5 electrones de valencia porque está en el grupo 5A, el oxígeno 6 electrones de valencia porque está en el grupo 6A, el flúor 7 electrones de valencia porque está en el grupo 7A, el helio está en el grupo 8A, pero sabemos de la lección previa que el helio cumple la regla del dueto, no la regla del octeto. Entonces, cuando analizamos el helio, estamos analizando que él completa el subnivel 1s2, porque solo tiene un nivel, que es el 1, y en el nivel 1 solo hay un subnivel, que es el 1s, y en un subnivel s solo caben 2 electrones. Entonces, por eso el helio presenta una configuración de 2 electrones. Y así cumple la regla del dueto, que es la regla equivalente del helio, aplicable también al hidrógeno, al litio y al berilio, y que es una regla equivalente a la regla del octeto.
que la cumplen ya los demás elementos químicos, como por ejemplo el neón, que está en el grupo 8A, lo mismo que el helio, pero el neón, lo mismo que el argón, el critón y el xenón, presenta 8 electrones en su último nivel, es decir, 8 electrones de valencia. En el caso de los elementos de transición o elementos pertenecientes a los grupos tipo B, ya no hay una regla clara para determinar cuáles son los electrones de valencia que utiliza un elemento para formar un compuesto, porque resulta que, aunque estos elementos están completando el subnivel D de energía, los electrones del subnivel S, pertenecientes al nivel de energía más externo, se combinan con estos para ser utilizados como electrones de valencia. En el caso de los primeros elementos de transición, todos los electrones del subnivel D son electrones de valencia, pero a pesar de esto solo algunos de los electrones D son utilizados, siendo 6 el número máximo. Por ejemplo, en el caso del escandio, que está en el grupo 3B, tiene entonces 3 electrones de valencia, como vamos a ver. El titanio tiene 4, el vanadio tiene 5, el cromo tiene 6 y hasta el manganeso en las estructuras reales tiene 7 electrones de valencia. Resulta que cuando forman iones, los metales de transición van a perder primero los electrones del subnivel S de la capa de valencia más externa o último nivel de energía, y luego van a utilizar tantos electrones del subnivel D del penúltimo nivel de energía como sean necesarios para alcanzar la carga del ion más estable. Por ejemplo, el hierro tiene una distribución electrónica que termina en 4s2 y 3d6, similar a la del argón, pero continúa entonces con 4s2 y 3d6. ¿Qué pasa entonces con el hierro? Él puede disponer de los dos electrones del subnivel del último nivel de energía, que es 4s, y puede formar así el ion Fe más 2. Vemos que cuando se forma el ion Fe más 2, o más bien cuando se combina, por ejemplo, con el oxígeno que le sustrae esos dos electrones del subnivel 4s, él no ha tocado ningún electrón del subnivel 3d, pero sí va a formar otro tipo de compuesto, por ejemplo, el otro óxido que forma, donde utiliza una valencia de más 3, él no solo pierde los dos electrones de el subnivel del último nivel, que es el 4s, sino que también utiliza un electrón del subnivel del penúltimo nivel de energía. Entonces su configuración electrónica cuando forma el ion Fe más 3 es 3 de 5. Por eso decimos que resulta algo complejo estudiar cuáles son los electrones de valencia que presentan los elementos de transición cuando forman compuestos. Esto es lo que le permite al hierro formar, por ejemplo, dos óxidos o dos sales binarias o dos hidróxidos. La posibilidad que tiene no solo de utilizar los electrones del último nivel de energía, sino los del penúltimo nivel de energía. Aquí hicimos un análisis de los electrones de valencia según el número del grupo de los elementos de transición, empezando con el grupo 3b, tal cual como se encuentran en la tabla periódica, que es el primero de izquierda a derecha. Ese primer elemento con el que nos encontramos de izquierda a derecha cuando se trata de elementos de transición es el escandio, y la distribución electrónica de su última capa termina en 3d1, 4s2. Entonces el escandio, al igual que los demás elementos de transición, puede utilizar como electrones de valencia los dos electrones del subnivel 4s, perteneciente al último nivel de energía, que es el 4. Entonces tenemos que todos los elementos de transición tienen dos electrones de valencia fijos, pero resulta que ellos pueden utilizar, dependiendo del requerimiento, los electrones del subnivel del penúltimo nivel, que es el 3D, que es el que están completando, y es lo que los caracteriza como elementos de transición. Entonces el escandio, aunque cuente con 3 electrones de valencia, puede trabajar solo con 2, que son los del subnivel del último nivel.
o puede trabajar con los 3 electrones, los del último y del penúltimo nivel. El titanio tiene la posibilidad entonces de utilizar los 2 electrones del subnivel del último nivel, que es el 4s, o también puede formar compuestos donde no solo utilice esos 2 electrones, sino también los 2 electrones del subnivel del penúltimo nivel, que es el 3d, y así sucesivamente nos podemos ir yendo hasta el manganeso. Aunque colocamos que los electrones de valencia del zinc, del cobre, son números elevados, realmente no utilizan toda esa cantidad. Es más, no suelen variar de entre 2 y 3 electrones. Vimos el caso del hierro, por ejemplo, que utiliza entre 2 y 3 electrones. Lo mismo el cobalto y el níquel. Entonces aquí en lugar de 9 y 10 podemos colocar, bueno, en lugar de, o sea, si fuéramos más específicos, por ejemplo para el hierro, como ya vimos, no colocaríamos 8 sino 2 y 3. Lo mismo para el cobalto, 2 y 3, y el níquel 2 y 3. Y ahí es donde el estudio de los electrones de valencia se relaciona directamente con el estado de oxidación, porque el estado de oxidación lo determina, en el caso de los metales de transición, cuántos electrones él puede ceder para combinarse con un no metal y formar un compuesto. Y esas son entonces algunas representaciones por puntos o representaciones de kernel. Podemos ver el escandio, que tiene la posibilidad de utilizar 3 electrones de valencia. El titanio, por lo general, él puede formar 2 óxidos, 2 hidróxidos, 2 sales binarias, porque él utiliza entre 4 y 3 electrones de valencia, como se ilustra. Vemos que aunque el titanio pertenece al grupo 4b, no solo puede utilizar 4 electrones como electrones de valencia, sino también 3. En el caso del cromo, el cromo, por ejemplo, tiene la posibilidad de utilizar ya sea 2, 3 o 6 electrones de valencia. Fijo, los elementos de transición utilizan 2 electrones de valencia, como ya hemos mencionado, que son los electrones del subnivel del último nivel, que es el 4s. Pero ellos pueden entonces tomar electrones del subnivel del penúltimo nivel, que es el 3d, según el requerimiento del compuesto que vayan a formar. Esa es la complejidad en el caso de los elementos de transición, y por eso nos hemos detenido tanto en este paso número 1, que es la determinación de los electrones de valencia, porque no es algo que se deba tomar a la ligera. Vamos entonces al paso número 2. Bueno, el paso número 2 consiste en determinar el número de electrones de enlace. Ya hemos determinado los electrones de valencia, según las consideraciones anteriores, para cada uno de los átomos de los elementos presentes en la molécula. Ahora vamos a determinar cuántos de esos electrones de valencia son utilizados para enlazar los átomos y formar la molécula. Para ello vamos a utilizar la siguiente expresión matemática, la cual es una fórmula estadística utilizada para determinar cuantitativamente cuántos electrones de los electrones de valencia se utilizan para formar enlaces. En esta fórmula tenemos que el número de electrones de enlace es igual a 8 por A más 2 por H menos EB, y esta ecuación la vamos a indicar como la número 1. En esta fórmula, la letra A mayúscula indica el número de átomos presentes en la molécula distintos al hidrógeno. La H mayúscula indica el número de átomos de hidrógeno presentes en la molécula. Y EB es la suma total de electrones de valencia de todos los átomos según la fórmula molecular. Ya veremos más adelante un ejemplo para determinar la mejor estructura de Lewis posible para una molécula y cómo se aplica entonces esta ecuación. Por el momento solo nos remitimos a dar la expresión y explicarla, porque una cosa es estudiar la teoría y otra llevar a cabo la práctica en la determinación de las estructuras de Lewis. Bueno, con esta fórmula entonces determinamos el número de electrones de enlace y con ello pasamos al paso número 3, que es determinar el número de enlaces. ¿Cómo se determina el número de enlaces? Utilizando la ecuación 1 y teniendo presentes que
Si un enlace lo forman dos electrones de enlace, entonces el número de enlaces debe ser igual a la fórmula anterior dividida entre 2. Porque si dos electrones me forman un enlace, entonces solo tengo que determinar el número de electrones de enlace y dividirlos entre 2. Entonces determinamos el número de electrones de enlace, los dividimos entre 2 y nos da el número de enlaces. Y esta es la ecuación número 2. Y con esto pasamos al paso número 4, que es el dibujo del esqueleto estructural simétrico, o el establecimiento de cuál o cuáles son las posibles estructuras de Lewis. Y para ello hacemos uso de la regla 1 estudiada en la lección previa sobre reglas para dibujar o establecer estructuras de Lewis, donde hablábamos del átomo central, de la formación de hidróxilos, de peróxidos, de los enlaces que pueden formar los átomos dependiendo del grupo al cual pertenecen. Entonces, en este paso número 4 es necesario revisar esas reglas y escribir las posibles estructuras de Lewis. ¿Cuáles son las posibles estructuras de Lewis? Claro está que en este paso número 4 solamente indicamos cuál va a ser el átomo central y dónde se ubicarían los demás átomos. Por ejemplo, si tenemos oxígenos, hidrógenos u otros que no sean correspondientes al átomo central. Con esto llegaríamos al paso 5, que es ubicar los enlaces calculados en el paso número 3. Entonces, en el paso número 3 calculamos cuántos enlaces son utilizados para unir los átomos de los elementos en la molécula. Y en el paso número 4 escribimos las posibles estructuras de Lewis, incluso si apareciesen estructuras resonantes, que son las estructuras posibles. Bueno, entonces en este paso 5 combinamos el paso 3, que son los enlaces calculados, y esos enlaces que hemos calculado en el paso 3 los vamos a ubicar entonces en las posibles estructuras de Lewis, determinadas en el paso número 4. Vamos entonces al paso número 6, determinar las cargas formales. En diversas referencias bibliográficas se suele omitir este paso número 6, la determinación de las cargas formales. Sin embargo, es un punto muy importante, ya que nos permite definir puntualmente cuáles de las estructuras posibles son las correctas o son las reales. Antes de aplicar este paso, debemos conocer qué son cargas formales. Y decimos que una carga formal es la carga parcial de un átomo en una molécula, la cual es asignada al asumir que los electrones en un enlace covalente se comparten por igual entre los átomos, sin considerar aspectos referentes al concepto de electronegatividad. La carga formal es simplemente la carga parcial que va a tener el átomo cuando se encuentra unido a otros átomos, es decir, formando una molécula. Entonces puede que se formen unos centros o polos positivos y negativos, es decir, puede haber unos átomos que tengan una mayor tendencia a atraer los electrones de otro átomo. Entonces se puede formar una carga parcial sobre un átomo por su interacción con otros átomos. Y aquí no consideramos aspectos relativos a electronegatividad, solamente vamos a asumir que se trata de enlaces covalentes, es decir, donde se están compartiendo electrones por igual. Es necesario
tener en cuenta las siguientes condiciones, dependiendo de los valores de las cargas formales que nos den. Resulta que para seleccionar la mejor estructura o la estructura correcta entre varias posibles para una molécula, debemos tener en cuenta las siguientes condiciones. Son 4 condiciones en total. La condición A o condición 1 nos dice que la mejor estructura es la que presenta un valor de carga formal sobre cada uno de los átomos igual a 0, lo que indica que no hay presentes enlaces dativos. Esta condición nos dice que, luego de calcular las cargas formales de cada uno de los átomos en las distintas estructuras, vamos a seleccionar la estructura o las estructuras que presenten todas sus cargas formales iguales a 0. O sea que si hay unas que presentan átomos con cargas formales positivas o negativas, se van a descartar, y la mejor será aquella que tenga todas las cargas formales para sus átomos iguales a 0. Y si se presentan varias con esa condición, entonces todas ellas serán correctas o válidas. También puede darse el caso en que no se dé que todos los átomos presenten una carga formal igual a 0 en las estructuras posibles o estructuras propuestas. Ahí entra entonces la condición C, que veremos a continuación. Bueno, para la condición B, ya hemos mencionado que si existen varias estructuras cumpliendo la condición A, es decir, donde todos sus átomos presentan carga formal igual a 0, entonces todas se consideran igualmente válidas o correctas. Pero la condición C nos dice que si no se cumple ninguna de las anteriores propuestas, de acuerdo a la condición A, entonces la que presente el menor número de cargas formales positivas se escoge como la mejor. Entonces ahí nos toca mirar cuáles de todas las estructuras o cuáles estructuras presentan el menor número de cargas formales positivas, y esas se van a escoger como la mejor. Si la condición C nos arroja 2 o más estructuras con igual número de cargas formales positivas, entonces ya tenemos que ir a la condición D, que nos dice que si son varias las estructuras con el mismo número de cargas formales positivas, pero estas se encuentran localizadas en distintos átomos, se escoge como la mejor aquella en la cual la carga formal negativa se ubica sobre el átomo más electronegativo. Ya, si hay varios átomos con igual número de cargas formales positivas, entonces vamos a mirar cuál estructura presenta la carga formal negativa sobre el átomo más electronegativo, y esa va a corresponder a la mejor estructura de Lewis. A continuación resolveremos un ejercicio sobre la determinación de la mejor estructura de Lewis para el SO3, trióxido de azufre. Resolveremos el presente ejercicio aplicando los 6 pasos estudiados
para dibujar estructuras de Lewis vistos en una lección previa. El paso número 1 consiste en determinar los electrones de valencia totales, que abreviamos como EV, electrones de valencia totales. Estos se obtienen analizando los elementos presentes en la molécula. Tenemos azufre y oxígeno, y analizamos su ubicación en la tabla periódica. Estos dos elementos pertenecen al grupo 6A de la tabla periódica, el cual escribimos en números romanos. Sabemos que, como son elementos representativos, el número de su grupo corresponde al número de sus electrones de valencia. Entonces, el azufre tiene 6 electrones de valencia y el oxígeno también tiene 6 electrones de valencia, pero debemos determinar cuántos electrones de valencia aportan según su cantidad de átomos en la molécula. Vemos que en la molécula de trióxido de azufre hay un átomo de azufre. Multiplicamos entonces 6 por 1, lo que nos da 6 electrones de valencia aportados por el azufre. Y de oxígeno hay 3 oxígenos. Multiplicamos 6 por 3, lo que nos da 18 electrones de valencia aportados por el oxígeno. 6 más 18 nos da el valor de 24 electrones de valencia. O simplemente decimos que el valor de los EV, electrones de valencia, es igual a 24. Como paso 2 calculamos los electrones de enlace, es decir, cuáles de sus electrones de valencia son utilizados para enlazar los átomos de los elementos. Los electrones de enlace se calculan mediante la siguiente expresión. Electrones de enlace son iguales a 8 por A más 2 por H menos los electrones de valencia totales. El valor de A es el número de átomos presentes en la molécula distintos al hidrógeno, diferentes al hidrógeno, y el valor de H es el número de hidrógenos presente. Determinemos el valor de A. Vemos que hay azufre y hay oxígeno, pero hay un átomo de azufre y hay 3 de oxígeno, lo que nos da un valor para A como igual a 4, un total de 4 átomos diferentes al hidrógeno. Y en esta molécula no hay hidrógenos, por tanto H es igual a 0. Y como electrones de valencia totales tenemos un valor de 24. Ahora solo tenemos que reemplazar estos valores en la expresión y decimos que los electrones de enlace EE son iguales a 8 por A, que es 4, entonces tenemos 8 por 4 más 2 por H, que es 0, luego tenemos 2 por 0 menos 24. Resolvemos entonces esta expresión y tenemos 8 por 4, 32, más 2 por 0, 0, menos 24. Y tenemos que los electrones de enlace son iguales a 32 más 0 nos da 32, y 32 menos 24 nos da un valor de 8. O sea que hay 8 electrones utilizados para enlazar los átomos de los elementos en esta molécula. De esos 24 electrones de valencia, solo 8 se utilizan para unir los átomos de los elementos. Por tanto, es importante calcular los electrones libres, es decir, los que no se utilizan para unir átomos. Decimos que los electrones libres son iguales a los electrones de valencia menos los electrones de enlace. Por tanto, los electrones libres EL son iguales a los electrones de valencia, que son 24, menos los electrones de enlace, que son 8. Y como electrones libres tenemos 24 menos 8 igual a 16. O sea que de estos 24 electrones de valencia, 16 son electrones libres, o que quedan en la nube electrónica de la molécula, pero no sirven para enlazar los átomos de los elementos. Vamos al paso número 3, que es el cálculo de los enlaces, o del número de enlaces. Decimos que el número de enlaces es igual al número de electrones de enlace EE dividido entre 2. ¿Por qué? Porque cada par de electrones de enlace corresponde a un enlace indicado con una línea. Entonces, como cada par de electrones es un enlace, esto quiere decir que si dividimos el número de electrones de enlace entre 2, nos da el número de enlaces. Obtuvimos un valor de 8 para los electrones de enlace,
sobre 2 nos da un valor de 4, o sea que hay 4 enlaces en esta molécula de trióxido de azufre. Vamos ahora al paso número 4. Pero antes de resolver el paso número 4, vamos a resumir los valores obtenidos. Electrones de valencia nos dio un valor de 24. Electrones de enlace nos dio un valor de 8. Electrones libres obtuvimos un valor de 16, lo cual es coherente porque 8 más 16 da el valor de 24. Y número de enlaces obtuvimos un valor de 4, o sea deben haber 4 enlaces en esta molécula. El paso número 4 consiste en establecer un esqueleto estructural simétrico o una estructura simétrica, es decir, una estructura sobre la cual podamos establecer un plano de simetría y dividirla en dos partes idénticas. Para ello analizamos entonces la molécula que estamos considerando, el SO3, trióxido de azufre. Y lo que tenemos que hacer es buscar cómo acomodamos esos átomos de forma tal que cumpla con las reglas para dibujar las estructuras de Lewis. Entonces aquí es muy importante revisar las reglas estudiadas en la lección reglas para dibujar estructuras de Lewis. En total son 8 reglas. No todas tienen que aplicarse a una estructura, eso depende de lo que se esté analizando, pero lo que es la regla 1 sí es general a todas las moléculas, y cuando hay presencia de oxígeno y de hidrógeno es muy importante considerar la regla número 2. En este caso no consideramos la regla 2 porque no hay hidrógeno en esta molécula, pero sí la regla 1, que es muy importante porque habla del átomo central, es decir, el átomo que va en el centro de la estructura. Esta regla nos dice que el átomo central debe ser el menos electronegativo y no puede ser ni hidrógeno ni flúor, pero no tenemos hidrógeno y flúor, o sea que solamente nos remitimos a los valores de electronegatividad. Consultando en la tabla periódica vemos que el azufre tiene un valor de electronegatividad de 2,5 y el oxígeno tiene un valor de 3,5 en su electronegatividad, o sea que el azufre debe ser el átomo central por ser el menos electronegativo. Esto nos lleva a proponer la siguiente estructura: el azufre en el centro con 3 oxígenos alrededor. Vamos a colocar el tercer oxígeno en la parte inferior, aunque también se puede colocar en la parte superior. Bueno, ya tenemos los 3 oxígenos alrededor del azufre, que es el átomo central. Vamos ahora al paso 5. El paso 5 que nos dice que debemos ubicar los enlaces calculados en el paso 3, teniendo presente las reglas para dibujar estructuras de Lewis. Como el azufre y el oxígeno pertenecen al mismo grupo, entonces buscamos la regla que hable de estos elementos pertenecientes al grupo 6A, y es la regla número 5 de nuestras lecciones. La regla 5 habla de los elementos del grupo 6A, en este caso azufre y oxígeno. Esta regla nos dice que estos elementos pueden formar las siguientes posibilidades de enlaces. La posibilidad u opción A es que formen en forma respectiva dos enlaces simples, la B que formen un enlace doble y la C que formen un enlace dativo, con el caso excepcional de que si es un enlace dativo, este se cuenta o va dirigido hacia el oxígeno. Hay una anotación sobre los elementos de este grupo y es para aquellos que son distintos al oxígeno. Es como una regla adicional o una opción que tienen los elementos de este grupo excepto el oxígeno, o sea, nos remitimos al azufre, y es que los elementos de este grupo diferentes al oxígeno, si llegan a formar enlaces adicionales, o sea, otros enlaces a los que están propuestos en las opciones A, B y C, entonces son enlaces dativos. O sea, si además de formar estos enlaces de las opciones A, B y C, esos elementos distintos al oxígeno forman otros enlaces, estos deben ser dativos y van desde estos elementos hacia aquellos con los cuales forman los enlaces. O sea, van en este caso desde
el azufre. O si tuviéramos selenio, partirían desde el selenio, que también pertenece a este grupo. Bueno, ya tenemos el esqueleto estructural. Vamos a ubicar 4 enlaces. Uno pensaría que lo más fácil sería colocar un enlace a cada lado, pero esto es incorrecto porque la teoría nos está diciendo que son 4 enlaces. Por lo general se suele analizar primero el átomo central. Lo más probable es, de acuerdo con las opciones A, B y C, el azufre o forme 2 enlaces simples, o forme un doble, o forme un dativo. Podría pensarse que la opción A sería la más correcta para el azufre, entonces formar 2 enlaces simples y un enlace dativo con el oxígeno. ¿Cuál es el problema? Que esos enlaces simples oxígeno-azufre, siendo enlaces covalentes normales, no son aplicables al oxígeno. Miremos que no están dentro de las posibilidades. El oxígeno, si llega a formar un solo enlace, debe ser dativo, no puede ser normal. Y aquí esos oxígenos que están en los laterales del azufre formarían enlaces covalentes normales simples, lo cual no está dentro de estas opciones. Entonces se descarta la opción A para los oxígenos y para el azufre también. Nos queda entonces la opción B, que el azufre puede formar un enlace doble. Coloquemos al azufre formando un enlace doble con el oxígeno a la izquierda. Y por la nota adicional a esta regla nos dice que un elemento como el azufre, si llega a formar enlaces adicionales, esos deben ser dativos. Como son 4 enlaces, entonces ya se van 2 enlaces en el enlace doble oxígeno-azufre al lado izquierdo. El azufre formaría un enlace dativo porque ya es un enlace adicional con el oxígeno en la parte inferior, y con el oxígeno a la derecha formaría otro enlace adicional que debe ser también dativo. O sea que la opción B es la más indicada porque concuerda con la opción C para los oxígenos en la parte derecha e inferior, y con el oxígeno a la izquierda, que también cumple la opción B. Verificamos entonces que el azufre está formando un enlace doble con el oxígeno a la izquierda, y los otros enlaces que está formando vienen a ser dativos porque son enlaces adicionales, o sea que los enlaces del azufre son correctos. En cuanto al oxígeno a la izquierda, forma un enlace doble, lo cual es coherente con la regla 5, y el oxígeno a la derecha y el oxígeno en la parte inferior están enlazados cada uno en forma respectiva al azufre con un enlace dativo, lo cual es coherente con la opción C de la regla 5. ¿Qué nos falta ubicar también? Los electrones libres, que son 16. Para ello verificamos el cumplimiento de la regla del octeto. Analicemos primero el azufre, que es el átomo central, y miremos a ver si ya tiene los 8 electrones en su último nivel, tanto aquellos que él comparte como los que le comparten. Vemos que el azufre comparte con el oxígeno a la derecha y el oxígeno en la parte inferior un total de 4 electrones, y con el oxígeno a la izquierda él le comparte 2 electrones y ese oxígeno le comparte otros 2, o sea que en su nube electrónica el azufre tiene un total de 8 electrones, o sea que el azufre no tiene electrones libres, todos los tiene comprometidos y está cumpliendo la regla del octeto. En cuanto al oxígeno de la izquierda, podemos ver que él comparte 2 electrones con el azufre y el azufre le comparte 2, por eso forman un enlace doble, o sea que el oxígeno tiene 4 electrones compartidos. Para cumplir la regla del octeto le hacen falta otros 4 para ajustar 8 electrones, entonces el oxígeno a la izquierda tiene 4 electrones libres. El oxígeno en la parte inferior, vemos que el azufre le comparte 2, o sea que él no ha utilizado sus 6 electrones de valencia, él los tiene quietecitos. Ubicamos entonces sus 6 electrones de valencia como electrones libres, y lo mismo ocurre con el oxígeno a la derecha. El azufre le comparte 2 electrones, entonces él no ha utilizado sus electrones de valencia y le quedan como electrones libres. Si sumamos todos los puntos graficados o dibujados correspondientes a los electrones libres, nos da un total de 16. Miremos, el oxígeno a la izquierda tiene 2 y 2, 4 electrones, sumados a los 6 del oxígeno en la parte inferior nos da 10, más 6
del oxígeno a la derecha nos da un total de 16 electrones libres acorde con lo calculado previamente. Y esta es entonces la estructura de Lewis para el trióxido de azufre como respuesta al presente ejercicio.